Entonces, aquí fue que nos quedamos. Entonces, ok. Aquí fue que nos quedamos, vimos toda esta vaina. Okay. Entonces, un corte ahí. Y aquí tenemos el tálamo. Miren, desde el punto de vista del tálamo, ¿qué cosas es importante aprenderse de esta estructura imaginaria ahí que mucha gente la describe? Pues yo nunca he visto esa vaina. Pero bueno, es lo que tienen que saber. ¿Cuál es la función principal de esto? Este es una zona como de intercambio y redirección de la sensación. En un centro como de intercambio, donde la información llega y se manda a otro lugar, principalmente la información sensitiva. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como su función principal es sensitivo, cuando ocurren infartos que sean talámicos, son van a ser los infartos que vamos a ver en la circulación profunda, la ramita penetrante de la arteria cerebral media. Ahí pueden ocurrir infartos talámicos. Entonces, desde ahora, yo quiero que ustedes relacionen los infartos talámicos, como ustedes van a ver también son una complicación cardiovascular de todas esas enfermedades que causan infarto igual en cualquier otro órgano, ¿verdad? Hipertensión, dislipidemia, diabetes, esa vaina, vasculitis, lo que sea, que asocien con la siguiente presentación clínica. Un déficit neurológico sensitivo en la mitad del cuerpo. Bien, incluyendo la extremidad superior y extremidad inferior. O sea que como ustedes vean, un déficit neurológico en la mitad del cuerpo, que sea sensitivo nada más. Cuando digo sensitivo es que no siente dolor, que no siente calor, que no siente temperatura, eso. No que no puede mover. El movimiento está bien, el problema es la parte sensitiva. Entonces, con eso quiero que relacionen los infartos en el tálamo. Y cuando los infartos sean a sí mismos un hemicuerpo, pero que el déficit neurológico sea motor, piensen en la cápsula interna. Que vamos a ver cuáles son esas estructuras. Pero bien, eso así a grosso modo. Porque cuando vean, que me infarta aquí, mire que por ejemplo que esta zona de aquí está infartada, ¿cuál sería la sintomatología? O te pueden enseñar la sintomatología y preguntarte cuál es la estructura nerviosa. Hay algunos núcleos de eso. Bueno, mire, esto es en realidad la parte de neuro que tiene que ver con las vías, de dónde vienen, hacia dónde van. Bien, por ejemplo, miren, esta vía que viene en los ganglios basales, luego se integra aquí en el tálamo y luego se va a la corteza motora. Eso es importante saberlo, sí, es importante saberlo para que entiendan, ¿verdad?, cómo es que las patologías que afectan los ganglios basales, pues nosotros vamos a ver, bueno, sí, vamos a ver Parkinson, vamos a ver a Huntington, vamos a ver amigdalismo, todas esas vainas que afectan el movimiento y afectan los ganglios basales, y como usted bien tiene un componente que tiene que ver con el movimiento. Pero saberse las estructuras y cuáles son los núcleos específicos del tálamo, no, solamente tienen que saberse unos cuantos. Bien, hay, déjame ver cuáles son lo importante de todo eso. Los cuerpos geniculados, lateral y medial. Los cuerpos geniculados, el lateral, como yo me lo aprendí, me acuerdo que el lateral tiene que ver con luz. Entonces, lateral, luz, visión, par craneal número 2. Y el medial tiene que ver con música, con sonido. Entonces, ahí tiene que ver con la parte de la audición. ¿Cuál otro? Déjame ver, este núcleo que está aquí, que es el núcleo ventral lateral, que es este que está aquí. Pero no tienen que aprenderse en realidad, no se compliquen con eso. Bien, lo que sí tienen que saberse es que si tienen un déficit neurológico que es sensitivo la mitad del cuerpo, piensen en un infarto talámico y relacionen los cuerpos geniculados, porque a veces les pueden decir que o sea, se lo pueden preguntar de dos formas, como mira el déficit neurológico que afectó
o mira el área afectada, cuál sería el déficit neurológico. Pero yo creo que no es más complejo de ahí, por lo menos lo del tálamo. Entonces, aquí es importante identificar cómo se vería. Por ejemplo, aquí es fácil, porque si lo comparamos con este que está aquí, uno se ubica y dice, ah, mira, el tálamo debería estar por aquí, ¿verdad? Debería ser esa vaina que está por ahí. Pero aquí se hace un poquito más difícil. Y hay que saber verlo en los diferentes cortes. ¿Cómo lo vemos eso nosotros? Bueno, miren. Un segundito. Hacemos así. Cogemos este, lo ponemos ahí, es un corte axial. Y buscamos aquí. Digo, yo no sé si está puesto ahí. Okay. Intertalámico, entonces eso quiere decir que voy a dar un último para acá, para que no se vea la región intertalámica, ¿verdad? Que lo que había ahí. Mírenlo ahí. Ahí se vería ahí. Y aquí. Esa vista ahí no lo va a hacer. Un coronal. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde era que estamos? Estamos aquí. Ahí. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, esa estructura que está ahí, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es moverlo más para acá, mira, para que me dé. Ustedes dejan el mouse pisado, ¿verdad? Déjame enseñarle cómo se hace. Si, por ejemplo, ustedes lo quieren ver en diferentes cortes al mismo tiempo, ustedes lo que agarran el puntero del mouse y lo mueven a donde lo quieren ver. Por ejemplo, ahí ustedes se fijaron que si yo lo pongo en el mismo punto del puntero, de donde tengo el tálamo y de donde tengo el tálamo ahí. ¿Entienden? ¿Mm? Sí. Pues imagínense que yo quiero ver, qué sé yo, algo que me interese ver. Arteria carótida interna. Miren, me voy para ahí. Por ahí debe estar. ¿Se fijan? ¿Cómo lo buscan ambos? Y eso si ponen P igual lo hace. O sea, que así pueden verlo los diferentes cortes. Lo que nos interesaba a nosotros era ese, ¿verdad? ¿Se fijan dónde está? ¿Se fijan dónde está? En ese tipo de corte. Por delante de la parte posterior de los ventrículos. Estos que tenemos aquí son los dos ventrículos. Estamos en un corte axial. O sea, lo estamos viendo de arriba abajo. Como si tuviéramos en los pies del paciente. Imagínense. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Entonces ahí. Esa imagen es importante, así tan bella como se ve. Es importante porque esa imagen ahí nos permite a nosotros identificar lo siguiente. Entonces presten atención. Ustedes se fijan como que hay una diferencia en el contraste en esta zona. Vamos a ponerlo con un color que no haga como ahí. Ustedes se fijan que tiene como, se hace como una rayita, como oscura ahí. ¿Se fijan? Mírenlo aquí también, cómo se ve. ¿Se fijan?
a lo que me refiero? Sí. Ok. Casi no se ve, pero se logró identificar un poco. No, casi no se ve, no, eso se ve nítido, ahí eso se ve 4K, 5G, Wi-Fi, internet, de todo. Créeme, no se va a ver mejor de ahí. Pero fíjense que esa estructura me limita a 3 estructuras. Miren, tenemos un puntico ahí, tenemos un puntico ahí y tenemos un puntico ahí. Entonces, esa estructura que está en el medio de la cápsula interna, esa estructura aquí, esa y esa, son 3 estructuras muy importantes. Ya vimos esta, el tálamo, ¿verdad? El núcleo caudado y este es el núcleo lenticular. Esta es la que se afecta en Parkinson, esta es la que se afecta en Huntington y esta es la que se afecta en los sensitivos nada más. Entonces ustedes se ubican así, miren. Se fijan ahora cómo sin eso, ¿verdad? ¿Cómo se ve mejor? ¿Puede identificarlo? Mire, ve la cápsula interna, putamen, que parte del lenticular, el caudado y el tálamo. ¿Se fijan? Nada más son esas estructuras que tienen que saberse. ¿Cómo? Bien, entonces nada. Vamos aquí. ¿Se fijan? Después de ver allí que se veía, ¿pueden identificar eso aquí? Eso que le enseñé. Se puede identificar que esta zona aquí tiene un contraste diferente y que aquí tenemos esto, Sí. que tenemos esto por aquí, que tenemos esto por aquí. Yes. Sí. Antes no se veía, ahora se ve, ¿verdad? Entonces, esas estructuras nerviosas en ese tipo de corte, nos vamos a referir a ellas, o también las preguntas, van a referir como estructuras cerebrales profundas, o deep brain tissue, o también el área de irrigación de las arterias lenticulares, que son ramas penetrantes de la arteria cerebral media. Darín, pero yo estaba leyendo una vez que la arteria cerebral media es la que tiene mayor riesgo aterosclerótico de todita. Entonces, exacto, por eso es que esta partecita a veces se le afecta a la gente, principalmente en trastornos que tengan que ver con la regulación de la tensión arterial. Por lo tanto, en ese tipo de vasos sanguíneos vamos a ver 2 tipos de eventos vasculares. Vamos a ver eventos vasculares isquémicos y eventos vasculares hemorrágicos. Porque en eso, ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes vieron hipertensión hialina? Hipertensión hiperplásica. No. Los 2 tipos de hipertensión, que había una que simplemente las arteriolas, cuando se hacía un corte, se veían como más eosinófilas, y estaba la otra hiperplásica, se veía como en capas de una cebolla, onion skin parece. ¿No se acuerdan de eso? No. Bueno, eso está en cardio ahí. Hay 2 tipos de hipertensión, ¿verdad? Está la hipertensión normal, que la gente tiene, bebe pastillas y eso, y tiene cifras tensionales que no son de emergencia ni de urgencia hipertensiva. Estamos hablando arriba de 180 milímetros de mercurio, y creo que son 110 de la diastólica. Esa gente, bueno, toda la complicación de hipertensión, así. Pero la gente que tiene crisis hipertensiva, ¿verdad? Con cifras tensionales que son de urgencia por arriba de 180, los vasos sanguíneos hacen hiperplasia y ponen muchas capas. Miren. Bueno, es importante que se lo voy a enseñar para que sepan a qué me refiero. Ya ven. ¿Ves la diferencia? Sí. La hialina es así nada más y es de hiperplásica, pero vamos a ver hialina hypertension, vamos a ponerlo. No, esto le agrego así, pues.
Así sí. Por ejemplo, Daryl, pero eso lo vimos nosotros los síndromes nefríticos, como que eso parece una expansión de vaina con fibrosis y vaina. Sí. Es lo mismo, ustedes lo vieron en cardio también. O supongo yo. Sí. Arterial. Miren aquí. ¿Se fijan la diferencia? Esta es la que le da a la gente con hemorragia subaranoidea, crisis hipertensiva, y la otra es normal de la hipertensión. Entonces, por eso le decía que esos vasitos sanguíneos pueden recibir esos dos tipos de alteración, que se obstruyen porque son ramas terminales o sangran porque la presión está muy alta y no soportan. Entonces, bueno, aquí tenemos otra. Pero ahí se ven las estructuras. Aquí abajo estaríamos en el tálamo, cápsula interna, caudado, ventricular con el putamen y el globo pálido. El globo pálido no importa. Bueno, sí, no importa. El lenticular completo, que esto de aquí, que tiene el globo pálido y el putamen. Entonces, ¿cuáles son las estructuras nerviosas que tienen que aprenderse? Miren, son esas. Bien, para que se la aprendan de ahora y sea muchísimo más fácil. Caudado. Aquí vamos a ver que está asociado. La mayoría de las patologías que nosotros vamos a ver aquí están asociadas con alteraciones, con déficit neurológico motor, menos el tálamo. Bien. Cuando digo déficit neurológico motor, me refiero a que van a tener problemas con el movimiento. Bien, no necesariamente deficiencia de movimiento. Hay otros que tienen exceso del movimiento, como por ejemplo las patologías que afectan el núcleo caudado. La patología que afecta el núcleo caudado, la gente tiene exceso de movimiento. Por ejemplo, las coreas. ¿Cuáles patologías ustedes conocen que causan coreas? Deberían conocer mínimo 2. No entendí, repite. ¿Cuántas patologías ustedes conocen que una de la presentación clínica es corea? Corea como bailar jerk o dembow, pero sin música puesta. Fiebre reumática y Huntington, ¿verdad? Exacto. Exacto. Entonces, con eso se relaciona eso, el caudado. Bien, más adelante lo vamos a complementar con los neurotransmisores y bla, 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 bla. Bien, pero para que entiendan por qué es importante ese corte y por qué es importante eso que les estoy enseñando, pues tienen que aprender a identificar aquí, en la tomografía. Por eso le digo que una de las competencias para neuro es saber de tomografía o resonancia, lo que sea, saber dónde tú estás ubicado. Otra estructura. La cápsula interna. La cápsula interna la vamos a dibujar así, para diferenciar de las otras cosas. Para que me dé un 2 aquí y para que me dé un 3 aquí. Bien. Entonces, en el 1 ya dijimos cápsula interna. Explícame el 2, que no entendí. No, yo no he explicado el 2. O sea, tú dices para dividirlo. No, que voy a eso es la cápsula interna. Bueno, espérate, vamos entonces a poner aquí, vamos a dividirlo. La cápsula interna es ese 4 que está ahí. Lo que pasa es que lo hago así para dividirlo. Ok. Bien, entonces, en el número 1, el caudado. Ya vimos la patología con que se asocia. En el número 2, a ese conjunto, esos dos núcleos, que es el núcleo, el putamen y el globo pálido, se le llama núcleo lenticular, porque parece un lente, ¿verdad? Yo lo pongo los dos juntos ahí porque las alteraciones de esa patología, las alteraciones de esas vías por ahí, es lo que afecta en Parkinson. Bien, en Parkinson y en una que se llama hemivalismo. Parkinson, ustedes ya más o menos saben lo que es, ¿verdad? Un trastorno para iniciar el movimiento. Sí. Y también para detenerlo en algunos momentos, pues el tipo de tremor que tienen los pacientes de Parkinson. Y el hemivalismo, lo vamos a ver más adelante también, pero afecta ahí, son los pacientes que tienen
una contracción de medio cuerpo. O de bueno, imagínense que una gente está, para poner el escenario, que está con el celular y de un momento a otro le da un zumbón al celular. Pero lo hace sin querer, ¿entienden? Sí. O como ellos más lo describen es con el control de televisión. O que tienen algo en la mano y lo zumban, porque hace una contracción en la extremidad. Así. Entonces, esa es la principal queja. El número 3, ya nosotros lo vimos, es el tálamo. Ya relacionamos el tálamo con déficit neurológico sensitivo en un hemicuerpo. Bien. Y el 4, entonces, que es la cápsula interna con déficit neurológico motor en la mitad de un cuerpo. Quiero que entiendan lo siguiente. Esto que yo les estoy diciendo no es 100% así, porque como ustedes se ponen a leer neuro, ustedes van a ver que la cápsula interna, que el brazo anterior, que tiene la parte motora, pero la parte sensitiva del brazo posterior, un reguero de vaina, de estructuras que tienen funciones más complejas, pero para el step 1 lo vamos a simplificar porque ellos no se van más lejos de ahí, ¿entienden? Le digo, por si ustedes son de los que se ponen a fundir con neuro y vaina, muy bien, pero aquí no. ¿Está bien? No es necesario aprenderse eso. Hay cosas que es bueno sabérselas, hay cosas que no. Eso no, eso es muy complejo y no vale la pena porque no lo pregunto. Entonces, nada más tienen que aprenderse del cerebro entero, de todos esos núcleos, solamente tienen que aprenderse eso en ese corte. Ya después lo otro es más como más macro, ¿verdad? De que, pero mira, este es el frontal. Pero mira, este es el cerebelo o el occipital. Pues mira, estos son los temporales o los parietales, dependiendo del nivel. Ya después de ahí, no es tan específico. Bien. Aquí sí ustedes tienen que saber que es el tálamo, que es el hipotálamo, que ahí está la hipófisis, que es el diencéfalo, que es la protuberancia, que es el bulbo raquídeo, la médula, como ellos le dicen, que es el cerebelo. Bien, que estos son los ventrículos, que esta es la glándula pineal por aquí atrás, que te la atiende el cerebelo, esas cosas, sí, pero para eso ustedes tienen la página esa ahí para que practiquen, porque yo no hago nada enseñándoselo, mira, esto, como se lo enseñé ahora, si ustedes no lo practican. Entonces, bueno, eso, miren aquí hay una resonancia, ¿ve? Ya aquí comenzó a coger resolución. Se fijan que podemos identificar la cápsula interna más clara y por tanto la división muchísimo más de el caudado, el lenticular, cápsula interna por aquí y el tálamo. ¿Identifican eso ustedes? Sí. Ya es una resonancia, ahí se ve mejor, pero no es que la tomografía no se ve, se ve mejor, claro que sí. Miren aquí también. Este es un corte coronal de cómo se ve. Ok. Entonces, del hipotálamo sí tienen que saberse unas cuantas cosas. El hipotálamo es lo que está abajo del tálamo. Si el tálamo está ahí arriba, bueno, pues el hipotálamo está por aquí abajo. Entonces, bueno, aquí ubicarse, ¿verdad? La anatomía, por si acaso se lo enseñan. Usted hace así, te dicen, bueno, pues si el tálamo estaba ahí, el hipotálamo debe estar como por aquí abajo. Con un corte ahí que se ve. Bueno, los cuerpos mamilares son del hipotálamo en realidad. O sea, que está por ahí, mírenlo ahí. Ahí está. ¿Lo ven? Si nos movemos aquí, lo vemos ese corte así y lo vemos aquí. Bien. Piensa, abajo del tálamo, si nos ubicamos sería anterior e inferior, ¿verdad? Cuando estamos moviendo así. La hipófisis le quedaría abajo. Eso es si nos volvemos para esta cosa. Sería esa partecita de aquí. Bien, y esto es el tálamo y aquí el hipotálamo. Okay. ¿Se ubicaron? Sí. Ok. Entonces, aquí sí tienen que saberse un conjunto de núcleos. Ustedes ya se lo saben, esos núcleos. Bueno, se lo saben, no, quizás lo han visto, porque están asociados con otra patología que hemos visto anteriormente, pero quizás ustedes sabían que eran del tálamo. Hay algunos más importantes que otros. Lo que más importante que le vamos a preguntar está en negrita. Yo lo voy a poner aquí con qué se relaciona todo.
Ese núcleo preóptico, ¿con qué está asociado? Con esto. Recuerden que esta joven que está ahí es la que produce la liberación de LH y FSH. Así es que. Y alterado en las personas que tienen eso, sexual dysmorphia, síndrome y esas cosas. Cónchale, pero ¿con qué que yo estoy escribiendo? Que no voy. Ah, espérate, que yo creo que con esta vaina de aquí. Sí, sorry. Ah, ok, ya entiendo qué es lo que pasa. Está bien. Entonces, el núcleo supraquiasmático es el núcleo que tiene que ver con el ritmo circadiano. Más adelante le voy a enseñar la vía, pero es un núcleo que pasa por arriba del quiasma óptico y por tanto tiene relación por donde pasa la luz, donde se interpreta, y él atendiendo a esa cantidad de luz que pasa por ahí, modifica el ritmo circadiano. El ritmo circadiano tiene que ver con, ¿verdad? Con los periodos de vigilia y sueño y también con las secreciones hormonales. Esto quizá a ustedes les suenen, el núcleo supraóptico y paraventricular, que es donde se producía la ADH, ¿verdad? Yes. Y la oxitocina, y que en la diabetes insípida, la que es central, estas estructuras son las que se dañan. Los ritmos circadianos, yo puse lo del jet lag, porque ustedes, bueno, no sé si saben eso, pero está asociado con eso. La gente cuando se mueve para un país con una zona horaria diferente, principalmente si cambia de continente, no duerme los primeros horas, porque está con los primeros días, porque está con la hora del lugar, de su lugar de origen. Entonces, para arreglar eso hay dos cosas. Está la forma lenta, que es tomando sol, ¿verdad? Y está la forma rápida, que es comprando análogos de melatonina. Rameltión, creo que se llama. Entonces, núcleo supraóptico paraventricular, ADH o oxitocina. Recuerden que esas dos vainas se producen ahí, pero se almacenan en la hipófisis, en la neurohipófisis. Bien. Y que cualquier obstrucción o cualquier daño en esas estructuras o la vía en cómo llegan esos vasos sanguíneos, que son el sistema porta hipotálamo hipofisiario, si hay alguna alteración ahí, entonces, bueno, no va a poder llegar nada de eso que se produce ahí para almacenarse en la hipófisis. Entonces, aquí vamos a tener diferentes núcleos del hipotálamo. A mí, como me lo enseñaron, y es la forma en que a mí me gusta también enseñar los núcleos del hipotálamo, es de la siguiente manera, como si fueran un carro. Nosotros vamos a tener, está blanco. Esto, imagínense que eso es un carro, ¿verdad? Visto desde arriba. Y que esta es la parte anterior, donde está el motor, el aire acondicionado, toda la cosa. Y que esta es la parte posterior, donde está el mofle, por donde sale el calor. También entonces tenemos dos cosas. Aquí tenemos lateral y tenemos medial, o sea, así, que está más para la periferia, sería como por así. Y vamos a tener otro que va a estar más para el centro, que sería medial. Entonces, como yo lo veo eso, es de la siguiente manera. Si yo estoy medial, me quedo fuera. Digo, si estoy lateral. Si estoy medial, adentro. ¿A qué me refiero a eso? Fíjense que el núcleo hipotalámico anterior lo que tiene que ver con controlar el calor y la temperatura y el sistema parasimpático. O sea que cuando hay calor él se activa. Da sed para que uno beba agua y desde el punto de vista parasimpático ustedes saben que por lo menos el movimiento sanguíneo disminuye, por tanto la temperatura también. O sea que esa área, la anterior, vamos a asociarla con la sensación de frío. Por eso anterior, aire acondicionado, toda esa vaina. Entonces, eso no le importa mucho. El lateral, hambre, como que usted está si usted va por un drive-thru, usted tiene que coger la comida de manera lateral, ¿verdad? Usted tiene que sacar la mano por fuera y cogerla. Entonces, así yo relaciono. Y medial es que tú estás saciado, tú dices, no, como que no quieres, te queda con adentro. Esa es mi forma de verlo, para yo saber cómo analizar eso.
Si esa les sirve, ustedes la pueden utilizar, si no, busquen la forma ustedes de aprenderse. Y la posterior, entonces, es lo contrario a la anterior. El posterior, entonces, lo que hace es que cuando hay frío, se activa, y tiene que ver con la parte simpática. Bien. Entonces, déjame borrarlo todo. Más o menos. Anterior, mira, no, es simplemente para que se acuerden. Son 4 importantes: anterior, posterior, medial y lateral. El Yo eso anterior, no entendí. Lo que no entendí fue anterior, el aire, tú dijiste. Lateral, el drive-thru que tiene que entrar para el medial. no, Pero no, el no, medial espérate. también. Eso te confundió. Bueno, la forma en que yo lo veo es que si está lateral es que tú tienes hambre. O sea, que este lateral, hambre. Y el medial está saciado. Entonces, es importante que no se confundan porque las patologías que ocasionan daño en esas estructuras causan el efecto contrario. Por ejemplo, si yo me daño el centro lateral, que me da hambre, si yo me lo daño, yo no voy a tener el centro lateral. Entonces, ¿qué yo voy a tener? No voy a tener hambre. ¿Qué voy a tener? Anorexia. Anorexia, usted se va a dar cuenta que es un trastorno psicológico donde la gente no come. Es diferente a bulimia, donde la gente come, pero vomita. Entonces, el centro medial es el centro de la saciedad. Si yo lo daño, yo no voy a tener saciedad. Si yo no tengo saciedad, yo lo que voy a tener siempre hambre y voy a comer mucho. Por eso hay patologías que tienen el núcleo hipotalámico medial dañado y tienen obesidad. Por ejemplo, ustedes vieron una en bioquímica, una patología que estaba caracterizada por una alteración en ese núcleo y que los niños eran gorditos. Bioquímica. Sí. En bioquímica sí. Tiene el mismo tipo de herencia que Angelman. Prader-Willis. Exacto. Darío, entonces disculpa, con respecto a lo que estabas explicando del carro y cómo la dinámica de cómo aprenderse más rápido, la parte posterior que dijiste tú, La el parte posterior ¿a qué te se referías? activa cuando hay frío. Produce calor, que es la parte simpática, pero piensa como la parte simpática, que cuando tú activas de manera simpática, por ejemplo, el corazón, tú aumentas la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Eso hace que la sangre se mueva más rápido. Y recuerden que el movimiento de la sangre, básicamente, y las contracciones musculares es lo que le da, lo que produce temperatura en el organismo. Por lo tanto, si yo activo la parte parasimpática, yo voy a aumentar la temperatura. Eso es lo que hace el posterior. Y lo del carro, ¿cómo lo asocias? Oh, la parte más caliente del carro, el mofle atrás, que tú le puedes poner la mano. El tubo, El tubo de escape. El tubo de escape, ok. Claro, si se ponen a estar pensando mucho en mecánica, van a decir, ahí, pero el carro no tiene el motor adelante, es un carro que tiene el motor atrás. Ustedes saben que hay carros que tienen motor atrás, ¿verdad? Sí, los Volkswagen, los viejísimos. Bueno, yo estaba pensando en otro tipo de carros, pero la mayoría de los carros deportivos tienen... No, pero tampoco saque un Lamborghini, ¿viste? Por favor. No, ¿qué más rápido tú ves ahora? ¿Un Lamborghini o un Volkswagen de los viejos? A sinceridad. Lo que pasa es que yo vi un Lamborghini antes, o sea, y tengo mucho que no veo un cepillo. Ah, te tienes que mudar para Gas o la zona colonial. No, pero no fue por mi casa. Ah, yo vivo en Gasco. O sea, sí, por aquí hay cepillo, pero yo tengo mucho que no lo veo. Pero no, fue en un lugar random así, una vaina, una gente que venden aire. El dueño tiene un Lamborghini y yo, pero esta gente andan como loca, como la gente anda en un carro de eso. Está calle llena de hoyo. En fin. Anterior, parasimpático, ¿verdad? Imaginen, traten de analizarlo con el razonamiento si quieren, para que no se le olvide. Pero yo, no sé, yo pasé eso un día, yo me senté y dije, no, déjame imaginar una vaina. Y para mí funciona. Y no me confundo cuando me preguntan eso. Yo entendí ya.
Yo me confundí, fue con el del lateral. Ah, bueno, sí. Pero eso, tienen que saber que cuando se daña, si el lateral es el centro del hambre, ¿verdad? En la patología le van a poner que se daña, ¿eh? El núcleo arcuado, pero se produce eso, pero ellos casi no van, por lo menos no preguntan eso. Pero fíjense que la mayoría son núcleos ahí, que ustedes han visto. Los cuerpos mamilares, si se acuerdan de cuando la deficiencia de B1 con encefalopatía de Wernicke y confabulaciones por Korsakoff, por eso la memoria tiene que ver con los cuerpos mamilares y se dañan esa patología. La confabulación de Korsakoff es que a la gente se le olvida las cosas y ellos lo que hacen es que los rellenan con una historia. ¿Dónde usted viene? No se acuerdan, pero te dicen, oh, pero a mí el helicóptero me dejó ahora mismo ahí afuera de la puerta. Sal para que lo vea. Y tu papá, pero usted no salió hoy de aquí. Mira, muchacho. Vean, entonces eso es tálamo y hipotálamo. Son más centros que tienen que aprenderse porque también pueden dañarse. Y decir, ah, mira, ¿qué pasa? ¿Qué centro tiene que ver con esto? Ya hay algunos que ustedes lo habían visto. Por ejemplo, el supraquiasmático, el supraóptico, el paraventricular. Ese segurito ustedes lo habían visto por ahí en la vida. Y los otros quizás también, pero bueno, aquí es de la importancia con la patología que se relaciona. Porque le pueden preguntar, ¿cuál es tu estructura? Regula qué vaina. Entonces, sorry. Entonces, hay otra vía también que tiene que ver con la producción de estado vaina, con la producción de la grelina, que cuando uno tiene hambre, ¿verdad? No ha comido, se produce grelina, la grelina estimula el hipotálamo y el hipotálamo entonces comienza con la fase cefálica de la digestión. Recuerden que desde el punto de vista autónomo, la estimulación gastrointestinal para las secreciones es parasimpática. Esto sería el equivalente a que usted tenga hambre y usted esté al frente de un lugar con comida. Eso es el equivalente a que se le hace agua a la boca. ¿Entienden? Yes. Ok. Y la leptina, entonces, su producción es cuando uno está saciado. Postpandrial se produce leptina, por ejemplo. Leptina. Ventromedial. ¿Se acuerdan que el medial era de la saciedad? Por supuesto. Entonces, se producen dos cosas. El neuropéptido Y, que va a bloquear al lateral, el del hambre. El del hambre. Y la MSH, o la porción alfa de la melanocito stimulation hormone, melanocyte stimulation hormone, que esas hormonas se parecen, como ustedes se van a dar cuenta, o como vimos también en endocrino. Ustedes vieron, por eso habían algunas patologías que tenían, pues, como la enfermedad esta, que daba hiperpigmentación por deficiencia de la glándula suprarrenal, ¿se acuerdan? Por sobreproducción de ACTH. Me quedaba, sí, yo me acuerdo, pero no recuerdo la que tú dijiste. Yo me acuerdo de la que yo busqué después que tú dijiste, no, nada más esa. Y yo dije, ay, no. La otra se llama Léntigo. Y en español, y en inglés, ¿cómo se llama eso? Bueno, tengo que buscarlo. Búscalo porque ahorita tiene un nombre que es algo que uno ha estudiado. Entonces, esa estimula el medial para la sociedad y, ok, ¿entienden cómo la vía? Sí. Entonces, esta es la de la fisiología de dormir en cuanto a la cantidad de luz. Fíjense que tenemos varias estructuras aquí importantes, ¿verdad? Tenemos el ojo, tenemos las células que tienen melanina en la capa pigmentaria de la retina, tenemos el tracto retinohipotalámico, el quiasma óptico y el núcleo supraquiasmático, que esa es la parte que nos interesa. Luego de ahí palos paraventriculares y baja aquí, sube aquí, la glándula pineal y produce melatonina. Me perdí. Back to basic.
Ah, que lo que baja aquí sube ahí. Esto es un reflejo, ¿verdad? Este es el centro donde se integra la médula y después va para arriba, porque es una parte sensitiva. Fíjense que llega a la parte sensitiva y de ahí entonces se va para atrás de nuevo al ganglio cervical superior y luego a eso. Pero esa vía no es importante sabérselo, lo importante es que la glándula pineal está aquí atrás y se la voy a enseñar ahora. Y que las poluciones... se calcifica más que el DH. Bueno, sí, es uno de los tumores que se calcifica, pero yo quiero que tú lo asocies con pubertad precoz. Bien. Hemos visto dos patologías que tienen pubertad precoz. ¿Cuáles son? Esta y cuál más. Miren la glándula, bueno, parece buscarla en este corte. Una esquinita ahí. Debe estar por ahí. A ver qué. Arriba. Vale. Debe estar ahí. Aunque yo puedo hacer esto. Déjalo ahí, dale ahí. Debe estar por ahí, ¿verdad? En este corte aquí yo la puedo enseñar mejor. Entonces, ¿no te acuerdas que otra patología tienen pubertad precoz? No, no me acuerdo de la otra. Miren, esa es la glándula pineal ahí. Fíjense que limita, o sea, está en la parte posterior del tálamo y del hipotálamo. Y del diencéfalo también, ¿se fijan? Sí. Porque todo esto que tenemos aquí, esto es el diencéfalo. Esto es el hipotálamo, y este es el tálamo, y esta es la glándula pineal. Yo quiero que la asocie con pubertad precoz. La otra patología que ustedes vieron con pubertad precoz fue la hiperplasia adrenal congénita. ¿Se acuerdan? Con hipertensión el niño, con virilización, las niñas, y los niños con pubertad precoz. Si tú supieras que yo lo tengo con virilización y no con pubertad precoz. Ah, pero no, porque en las niñas es virilización, pero los niños es pubertad precoz. No me acordaba. Porque, bueno, tú entiendes que esas dos cosas son lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que la glándula suprarrenal, ¿qué tipo de esteroide que produce? ¿Andrógeno o estrógeno? Andrógeno. Exacto, y por eso los niños, de pubertad precoz, le crece el pene, pelo por aquí, se le gruesa la voz, le sale bigote. Y las mujeres, como no tienen pene, ¿verdad? Lo que le hace es virilización, le sale pelo donde no tiene que salirle, el clítoris le crece de más, eso es. Normalmente las niñas se considera precoz antes de los 9 años, antes de los 8 o los 9 años por ahí. Y en los niños, en los varones, como antes de los 8 y los 9, por ahí. Igual, hay unos que 8, otros que 9. Pero ustedes pueden chequearse la vaina de Tanner esa. Ahí. Pero esta es otra que hace eso. Aparte de esta patología, tiene otra implicación en cuanto a la sintomatología por la relación con las estructuras nerviosas. Si yo le pregunto a ustedes, yo tengo un déficit neurológico de los pares craneales que me salen de esta zona. ¿Cuáles pares craneales son esos? El 1, el 2, el 3 y el 4. Ajá. ¿Y cuáles de esos tú crees que se afecten más, según lo que explicamos ayer? El 2. No, el 2 no. El 4, perdón. Vuelve a hacer la pregunta, Darío. Pero no eran pares de 12. El 3. No, no por eso, sino porque la pregunta era cuáles nervios de los nervios craneales se originaban de manera aparente de ahí, porque tengo un déficit neurológico. Le estoy mandando ese ejercicio porque recuerden que ayer yo le dije al olfatorio, no me importa. El 2 lo vamos a estudiar solo, cuando estemos viendo la lesión en el tracto óptico y de toda esa vaina. Y el 3 y el 4 sí se van a alterar por alguna patología. Por ejemplo, aquí se puede comprimir porque crece la glándula pineal. Esto que está aquí lo vamos a ver más adelante, pero para que entiendan la relación con lo que le expliqué, con toda esa vaina. Esto crece aquí, imagínense, me comprime esta estructura aquí. Y me puede causar déficit neurológico que me afecte el tercer o el cuarto par craneal. ¿Entendieron? Sí.
O sea, fíjense ahora que tenemos virilización y tenemos también oftalmoplejía, o sea, dificultad para mover los ojos. Es un cuadro clínico que ya va teniendo características únicas, ¿verdad? Porque la otra virilización que veíamos era con una hiperplasia de la glándula suprarrenal, que en el mejor de los casos podríamos tener virilización e hipertensión, para agregarle como algo diferente más, como para completar. Aquí, bueno, entonces es una forma de diferenciar. El niño tiene virilización, ok, ¿dónde está el problema? ¿Es la glándula pineal? Ah, pues el muchacho no va a poder mover los ojos bien, si está muy grande el tumor, que se llama pinealoma. Ah, no tiene que ver con eso, no es la cabeza. Bueno, pues vamos para la glándula suprarrenal. Ese es el ejercicio. Y eso hace que temas como la virilización en mujeres o como la pubertad precoz, que en este caso sería pubertad precoz en ambos, no virilización en la mujer, sean temas que tengan poca causa y ustedes puedan identificarlo. ¿El problema es la cabeza o es la glándula suprarrenal? ¿Entienden? Yo supongo que sí. Sí. Si eso no está muy difícil, esto ya. Vaina de fiebre, vaina. Ah, bueno, esto. A ustedes le dieron una buena materia que se llamaba biofísica, donde le enseñaron transferencia de la energía calorífica, ¿verdad? Le enseñaron 3 formas, ¿se acuerdan? Conducción, convección y radiación. ¿Se acuerdan de esa vaina? Me acuerdo que me lo dieron, pero no me acuerdo por completo. Ok, mira, hay 3 formas en que tú transfieres la energía calorífica de un cuerpo a otro. Bien, eso es importante para los dos extremos, para la hipotermia y para la hipertermia, porque a diferencia de nosotros, que tenemos solamente las estaciones del metro aquí, en Estados Unidos están las 3 estaciones. Hay gente que se puede morir por un heat stroke o hay gente que se puede morir porque se congela. Entonces, ese escenario a veces lo pregunta y hay que conocer ese principio de la transferencia de energía térmica. La transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro en estado sólido, esa es la conducción. Esa es la más importante de todas en este ambiente, en esos dos extremos. ¿Por qué? Porque tú necesitas ponerle otro cuerpo igual que esté en estado sólido, hay que ir otra gente. Normalmente si una gente tiene hipotermia, tú no la abrazas y le pones un abrigo. O sea, tú tienes que quitarte la ropa tú también, quitarle la ropa a ella y arroparse, porque los abrigos no crean calor, los abrigos evitan que uno pierda calor. Y en el caso de la gente que está muy caliente, porque le da un heat stroke o porque tiene una complicación de algunos fármacos que se llama hipertensión, hipertermia maligna, que básicamente algunos fármacos producen esa complicación, y también las convulsiones pueden producir hipertermia maligna, porque recuerden que le dije ahorita que el calor del cuerpo, el movimiento de la sangre y la contracción de los músculos. Entonces, si tú duras media hora convulsionando, algo se te va a quemar, ¿verdad? Entonces aquí se le quita la ropa, se le pone mantas frías para que no arriba de la ropa, no, sino mantas frías, ¿ves? Para que tenga contacto con la piel, manta sólida, piel sólida, para que tenga ahí. Y también le pones un abanico. Los abanicos funcionan como transferencia de la energía calorífica de convección, no conducción, sino convección, donde son cuerpos en diferentes estados de la materia. Por ejemplo, un abanico. Nosotros cuando nos echamos aire con un abanico, estamos echando aire en estado gaseoso y nosotros estamos en estado sólido. Y transferimos nuestra temperatura con el medio, intercambiamos. Es como que usted se mete en una habitación con aire, usted llega caliente, pero al rato la temperatura corporal suya, o por lo menos la de la piel, ¿verdad?, se equilibra con la de la habitación. ¿Entienden eso? Daril, pero eso uno lo hace todos los días, la conducción y la convección, y así es que eso se llama así. La radiación al principio que utilizan los restaurantes, por ejemplo, cuando le ponen un bombillo a la comida, o también en perinato, cuando ustedes veían a los niños que estaban ahí como un pollito horneado, que tú le dabas la vueltica y ya está, amiga, está rosado, por el otro lado que está... ¿Qué no hicieron eso? Claro, de que como un pollito horneado. Ustedes no hacían eso, yo que tú dices, ah, ya está, voltealo. Volteaba, pero yo sabía si estaba ya. O cuando tú ya lo volteas, tú ves que el lado que estaba para el bombillo está rosadito y el otro lado está como azul o gris. Tú le dices, ah, mira, ya ese de lado está, mira, ese está, muévelo. Ya está. Entonces son esas 3. Pero se fijaron, son vainas que ustedes usan en la vida diaria, así es que se le llama. Pero para que tengan una idea de cómo se trata, le dije que lo de la conducción es la más importante, los extremos de la temperatura.
Sí. Tienen por las mantas esas que tienen. Entonces, en cuanto a dormir, tienen que aprenderse cómo se interpreta un electroencefalograma. ¿En qué sentido? Las ondas que tiene y qué significan cada una. No es que le van a poner uno como un electrocardiograma. O sea, no es que le van a poner esto y le van a decir, mira, es que tú ves ahí. No. Esto simplemente yo lo busqué para ponérselo ahí para que ustedes vean a qué se refiere. Pero hasta donde yo sé, esto no lo preguntan como un electrocardiograma. Bien. Pero un electroencefalograma es el estudio de la actividad eléctrica del sistema nervioso central. Es importante para identificar alteraciones del sueño. Esta parte la estudia en neumología, es una subespecialidad, se llama medicina del sueño, o también alteraciones neurológicas, por ejemplo, las convulsiones, también se ven aquí. Entonces, de hecho, este es el estudio que uno hace para darse cuenta que una persona tiene convulsiones mientras duerme, o también que tiene convulsiones mientras está despierto, que uno no se da cuenta, como por ejemplo las convulsiones con crisis de ausencia. El paciente, el cerebro está a 500, pero el paciente está ahí con los ojos abiertos, en limbo. Pero como estemos viendo, bueno, aquí vamos a ver convulsiones, así que vamos a llegar ahí. Nada, ¿qué tienen que aprenderse? Esa mnemotecnia me gusta a mí, yo usé esa misma. Nada más tienen que saber qué pasa en cada una. Bien. Ojo abierto, como estamos nosotros ahora mismo, o como estamos la mayoría. Ahorita hay una gente ahí con los ojos cerrados y nada más está escuchando. Bien, esta no importa porque ahí no pasa nada. Ahora, lo que sí importa es que REM y estar despierto del punto de vista del electroencefalograma es la misma vaina, el mismo tipo de onda. Bien. Eso es lo único. La alfa no importan tampoco, porque eso es como estar despierto pero con los ojos cerrados. Aquí es que comienza la vaina. Nosotros tenemos dos tipos de sueño. El sueño no REM, que no Rapid Eye Movement, que forma, ¿verdad? Como ustedes están fijando, el 75% del sueño, del tiempo que duramos durmiendo. Y está el REM, que es el Rapid Eye Movement Sleep. Esta es la parte más importante del sueño, porque se supone que es donde uno aprende y donde uno descansa. Se supone que ocurre cada 90 minutos y cada vez dura más cuando uno duerme. O sea, cada 90 minutos, imagínense que usted entra en sueño REM 10 minutos. Después a los otros 90 entra en sueño REM, dura 15 minutos. Y así, se supone que ahí es que uno sueña. Todos los días nosotros soñamos, pero no siempre recordamos. Eso todavía no se sabe cómo que funciona. Eso uno no lo puede controlar. Pero lo que sí uno puede controlar es saber esta vaina. El no REM tiene 3 etapas. Esta, que no le importa a nadie porque no la preguntan y no nada. La light sleep, ¿qué es eso? Ya de aquí sí. De la no REM 2. Aquí es que ocurre el bruxismo. ¿Usted sabe lo que es eso? Sí. Como apretar los dientes. Apretar los dientes. Ajá. Y desde el punto de vista del electroencefalograma va a tener algo muy característico que son los T complex and sleep spindle. Por si se lo preguntan, por si se lo enseñan, ahí tienen. Se fijan que tiene una onda como de una frecuencia muy elevada en el sleep spindle y después tiene un key complex que es como más abierto, como amplitud, donde nada más ven como 2 flexiones. ¿Se fijan? Bueno, déjame ver para que me busque ahí. A eso es lo que se refieren ellos. Entonces, le van a preguntar en qué etapa del sueño ocurre ahí. Bien. Y que cómo se caracterizan en el electroencefalograma con eso. Bien. Aquí. Sleepwalking, night terror y bedwetting. Vamos a decir que son esa vaina para que no se confundan con pesadilla. Bien, el sleepwalking son los sonámbulos, sabemos lo que es, ¿verdad? Sí. Night terrors es la gente que está durmiendo y comienza a vocear. Ustedes han visto eso, por ejemplo, en películas como
¿Cómo es que se llama esta? El Conjuro. No vemos películas de terror, pero sí sabemos lo que son. ¿Por qué te dan miedo? A mí sí. Pero tú eres que tiene que verla. Yo no la veo porque no me dan miedo. No me da miedo. Yo amo las películas de terror. Claro, si te dan miedo, entonces tú eres el público para la película de terror. Tú debes verlas todas porque tú coges gusto. Yo- Es que me yo da ahí- ansiedad. Pero eso es, ellos están logrando su arte contigo. Dale tu cuarto a esa gente. Yo he visto un par y no Te da miedo. soy conforme, me sueño con ella. Ah, pero esa, bueno, pues esa, muy buena película. Pero, Tú veas, Neurix tampoco, después no puede dormir tampoco. bueno, ustedes hagan un grupo de WhatsApp, ustedes dos. Miren, Night Terrors. Pero ¿saben a qué yo me refiero con Night Terrors? Imagínense que yo estoy durmiendo Sí. y que me siento en la cama y comienzo a vocear. Pero yo estoy durmiendo todavía. Yo no estoy despierto. No fue que me desperté llorando y que ay, tuve una pesadilla, mami. No, es que estoy voceando como que ¿entienden eso? Sí. Es diferente. Bien, porque vamos a ver pesadilla ahorita y le van a preguntar esto y ustedes cuando se la pregunten van a decir, ay, y se van a confundir entre esas dos. No se confunden desde ahora. Se caracteriza porque tiene la onda delta, que son, si la ponemos, son esas que se ven así grandotas. Tienen esa amplitud, parecen como un key complex, pero durante toda la vaina. Wow. O sea, no sé si lo notan, ¿verdad? Sí. Pero es simplemente, está ahí. La onda simplemente. más fea es donde uno sueña más feo, entendido. La otra, donde uno sueña más feo, es que esta es donde uno sueña en la REM, y la REM es la onda beta, igual que está despierto. Sí, pero yo digo que la del de donde uno sueña feo, que se para, que se hace pipí, cosas así. Ah, no, tú no sueñas. El Night Terror, tú no recuerdas nada. Esa es otra cosa que no recuerdan. El niño no te va a decir, tú lo vas a despertar. Michael Miguel, ¿qué te pasó? Nada, mami. Ya, no le pasó nada. Pero en la pesadilla te va a decir que tuvo una pesadilla. Aquí no. Los pacientes no recuerdan nada de eso. Ni el Sleep Entonces Walking no no es que suena. sueña feo, es que duerme feo. Bueno, No es que bueno, sueña, es exacto. que duerme feo. Exacto. Bueno, Pero duerme bueno, feo entonces. el punto es ese: Sonámbulo, Night Terrors y Bedwetting. Esta de aquí. Daril, pero son tres cosas. Y estamos en la fase no reentré. Ok, bien. Lo pueden relacionar con eso. Lo que le funciona. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias por el 3+3. era tan obvio, ¿verdad? No podía dejarlo pasar. Y aquí entonces esta es la parte más compleja del sueño en cuanto a lo que nos interesa a nosotros aprender, ¿verdad? Ya hablamos del tiempo, toda esa vaina, por aquí tenemos la pérdida del tono motor, aumento de consumo de oxígeno, variabilidad en los pulsos y las presiones, aumento de acetilcolina. Eso es importante porque la acetilcolina, desde el punto de vista neurológico, ayuda a la memoria. Por eso ustedes van a ver que las patologías que tienen alteración de la memoria, como las demencias, los niveles de acetilcolina están bajitos. O sea, la acetilcolina es un neurotransmisor que se comporta de diferentes maneras. ¿Ven? El gastrointestinal, la parte simpática, estimula. También en la unión neuromuscular, contracción. Y aquí entonces el aprendizaje y la memoria. Una vaina bien. Aquí entonces, ¿qué ocurre? Los sueños. Y hay un tipo de sueño que es malo, que la gente le llama pesadilla. Pero es un tipo de sueño. Aquí que ocurren las erecciones de los tejidos eréctiles, el pene, el clítoris. Y como le dije, tiene que ver con la memoria y toda esa vaina. Miren ahí, la depresión aumenta la cantidad de sueños REM, pero la latencia. Uno duerme más, pero por menos tiempo. Y se caracteriza eso, por lo que lleva el nombre, es por esos movimientos de ojo. Entonces, soñar, esta vaina aquí, entender esto también es importante, porque de manera normal, a los hombres
Y a las mujeres se le para, ¿verdad? Los hombres un poquito más evidente tener una erección. Esto es importante porque cuando ustedes estén estudiando reproductor, la parte masculina, van a ver personas que no van a tener erección. Desde ahora se lo digo, la principal causa de que un hombre no tenga erección son problemas psicológicos. Hay otras causas que son problemas anatómicos, hormonales, no sé qué vaina. Eso se hace fácil, saber, o sea, por la historia se puede hacer. O se puede hacer una prueba donde al paciente se pone a dormir y se le pone como un anillo de papel en el pene. Y si hay erección en la noche, el anillo se rompe porque es de papel. Entonces ahí tú puedes diferenciar si el problema es psicológico, si se le va a parar en la noche. Ahora, si el problema es anatómico, no se le va a parar. ¿Entienden? Sí. Ok. Eso se lo van a preguntar. Y me acordé ahora porque vi eso ahí. O sea, lo del anillo de papel, tú dices. Sí, y de las causas también de impotencia en hombres. La principal es psicológica, ¿eh? Según los STEP, los hombres también no se le para por cuestiones psicológicas. Digo, no, esa es la razón real, pero hay condición anatómica también. Y listo. Esto, el síndrome de Perino. El síndrome de Perino, ¿verdad? Es un aumento de tamaño de la glándula pineal que va a producir un déficit neurológico, como yo le dije, que va a afectar, si es vertical, ¿verdad? De la mirada conjugada, cuáles son los vertical para arriba, ¿verdad? Hoy me ven escribiendo mal. ¿Cuál es el nervio craneal que mira para arriba? El oculomotor. El 3, ¿verdad? Entonces se fijan en el déficit neurológico. Sí. Y la conjugada, ¿por qué la conjugada? Porque para yo conjugar la visión de manera medial, yo tengo con el recto medial. Esa es la visión conjugada, cuando uno se pone visco mirando para adelante, esos son los dos rectos mediales, esos son ramas del oculomotor, ¿verdad? Sí. O sea, el recto superior, por eso la vertical y la mirada conjugada para el centro medial, que son los dos rectos mediales. Entonces, eso básicamente te estoy diciendo, ahí hay un déficit neurológico el tercer par craneal. Pero ahí te está diciendo para dónde va a estar el ojo que no va a poder mirar. Pero recuerden, bueno, lo vamos a ver eso en el ojo. El ojo es como si lo estuviéramos agarrando con todos los músculos al mismo tiempo. Y si uno de los músculos... yo me lo imagino así mismo. ¿Eh? Que yo me lo imagino así, agarrado de todos los lados. Ah, no, es que es así. Entonces, si tú lo sueltas de un lado, por ejemplo, si yo le quito ese, el ojo se va a ir para el otro. Se va a ir la mirada se va a ir más para el lado del que está ahí. Por eso es que si nosotros le quitamos este de aquí arriba y este medial, entonces el ojo se va a ir, primero en vez de irse medial se va lateral, y segundo, en vez de irse para arriba se va para abajo. Eso me va a dar una mirada para afuera y para abajo. O sería el equivalente a que si estuviera estimulando solamente el cuarto par craneal, que esa es la mirada del oblicuo superior o la mirada patética. Recuerden, yo les voy a explicar por qué el oblicuo superior mira que está oblicuo, o sea, que está aquí. Cuando el ojo, cuando funciona, cuando se contrae, entonces hace que el ojo mire para acá. Aparte, quizás se confunden. Pero nada, eso. Aparte de pubertad precoz, como yo les dije a ustedes, también, si esta estructura crece ahí, puede obstruir el drenaje. Entonces, eso puede producir hidrocefalia. Bien. Sistema límbico, me preguntan eso, nada de eso, nada de eso. Ok, del cerebelo sí. El cerebelo, ustedes saben dónde está, con qué se relaciona, qué cosas nos interesa a nosotros el cerebelo. Nos interesan, eso no, esto no, bueno, ahí sí. Nos interesan dos estructuras principales. Nos interesa
la parte central o los lóbulos periféricos. Simplemente así de grande. Las capas, nada de eso, no nos interesa nada de eso. Bien. Esta es la partecita aquí que nos interesa. Nos interesa que los hemisferios cerebrales tenemos, eso está relacionado con la coordinación de las extremidades. Es como, miren, un periférico, es como la parte central, tiene que ver con la parte central del cuerpo, con el equilibrio, la postura y el balance. Y la parte periférica tiene que ver con las alteraciones del movimiento de las extremidades. Intention tremor, que vamos a ver qué es eso, disdiadococinesia, scanning dysarthria, gaze problem, hipotonía. Vamos a ver qué son cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver, desde el punto de vista vascular, bueno, ya lo vimos ayer. ¿Se acuerdan estas arterias que vimos? La posterior cerebral, la anterior inferior, la posterior inferior, que la vimos como estamos, bueno, la vamos a ver como estamos El viendo. polígono de Willis, cuando la pusiste así. Exacto, las que son de la circulación posterior, las que están ahí abajo. Bueno, Sí. Ustedes se fijan que puede afectar esto ahí. Y también recuerden que como estábamos viendo las patologías embrionarias, desde el punto de vista neurológico, vimos ahí un síndrome donde no había cerebelo. ¿Se acuerdan cuál era eso? Había un quiste ahí. Repite, ¿cómo? ¿Cuál patología fue que nosotros vimos que no había cerebelo? Que eso es lo que estaba lleno de líquido cefalorraquídeo. La gente que camina raro, que anda en flow, tiene el capotillo. El de lo Alcorrizo, Dayana, dile que no me acuerdo el nombre. Ya, Walker, sí, a mí me Dandy recuerda Walker, el Dandy nombre. Walker. Dandy, eso mismo, lo Dandy, Walker. lo moreno de allá, que anda Exacto. metido. Los negritos. Bueno, no es que eso, es simplemente eso es un dandy. Ese tipo de personas se llama dandy. Y creo yo que sé. quiero que relacionen Walker con caminar cerebelo. Dios ¿Qué? mío. Ay, God. A mí me gusta mucho buscar los nombres de las cosas porque yo veo dandy. A mí, dandy, o sea, ¿qué es eso? Y entonces ya lo relaciono con O caminar. sea, y son el cerebelo. movimientos. Lo Dandy, por favor. Bueno, Una es cosa- que tú tienes que, esos personajes caminan de una manera especial, como si no tuvieran cerebelo. Tú tienes que verlo. Es como, Bueno. ustedes se recuerdan lo que son dominicanos, los cocolos. ¿Cómo caminan los cocolos? Sí. Bueno, eso, ve, tienen un gait Caminan diferente. igualito que lo Dandy, pero con una ropa diferente. Exacto. Entonces, nosotros vamos a ver los tremors aquí, ¿verdad? Por aquí tenemos intention tremor. Básicamente, intention tremor, imagínense que ustedes tienen algo de frente a ustedes y lo quieren coger. Y cuando intentan cogerlo, los movimientos, en vez de hacerse más precisos, van oscilando y tiene un temblor. Es como que ustedes intenten tocarse la punta de la nariz con un dedo y cuando se estén acercando a la nariz, el dedo comienza a moverse. Eso es intention tremor. ¿Entienden? ¿Entendieron eso? ¿O están haciéndolo el dedo todavía? No, ya nosotros cogimos esa clase de neuro. Ah, sí, entonces vuelvo esto. No, sigue. La diadococinesia, movimientos rápidamente alternantes, son los movimientos que hay que hacer con las dos manos al mismo tiempo, como por ejemplo aplaudir. Una gente con diadococinesia se puede una galleta e intenta aplaudir. Bien. Ya nosotros nos enseñan de que poner la mano, supinación, pronación, pasarse el pie, pasárselo por la pierna, eso. Scanning dysarthria es que si ustedes están con los ojos cerrados y, por ejemplo, tocan la mesa, usted sabe lo que es una mesa, si agarran un cuaderno, sabe lo que es un cuaderno, ¿verdad? Scanning dysarthria es eso que la gente no puede sentir así con la mano, no puede discernir. Gaze problem, problema, ¿verdad? En el equilibrio, en el equilibrio no, en la forma de caminar. Esto es importante porque ellos se van a presentar con un tipo de marcha característica, que es de base amplia, con los pies abiertos. ¿Entienden? Sí. Ok. Y van a tener hipotonía de los miembros inferiores. Pero piensen más en intention tremor, diadococinesia y gaze problem. Y la parte central, la postura, la marcha y el balance. Y aquí es que hacemos el test de Romberg. ¿Se acuerdan de la clase pasada que yo le dije que para diferenciar si el problema es la postura o el balance tenía que ver con el oído interno, o sea, con los conductos semicirculares, con
aparato vestibular. Vestíbulo coclear. Bueno, la parte vestibular nada más, la coclear tiene que ver con la audición. Los conductos semicirculares son la parte vestibular, que hay uno que está horizontal, uno oblicuo y uno horizontal. ¿Se acuerdan de eso? Que son 3, que hay uno así y hay otro así. Y son como, eso está lleno de un líquido, y esos líquidos son como niveles. ¿Ustedes saben lo que un nivel en construcción, que tiene como un liquidito adentro y una burbuja de aire? Ajá, sí. Lo que se usa como para poner las cosas en nivel. Ajá. En los conductos semicirculares son más o menos así. Si eso no está en el centro, le da náusea a uno. Bien. Ajá, tú dijiste que la forma para diferenciar si el problema de equilibrio provenía del cerebelo o de la visión. O de la audición, o de los audición, conductos ajá. semicirculares. Es el test de Romberg, porque ustedes se van a dar cuenta que en el vermis cerebral es que suben los tálamos, o sea, que sube al tálamo, o sea, que sube para el tálamo, ¿verdad? La información que viene de la columna dorsal, que está el núcleo cuneatus y gracili. El punto es que esa vaina tiene que ver con propiocepción. Bien, entonces, si tú jodes eso, cuando la gente cierre los ojos, va a perder la propiocepción. Por lo tanto, lo único que le mantenía bien donde tenía los pies eran los ojos, y ahora los cerró, se va a caer porque no tiene propiocepción. Piensen en eso: tracto dorsal y vermis cerebeloso. Si cierra los ojos y no se cae, ¿verdad? Para ningún lado ni nada, el problema es en el oído interno. ¿Entendieron? Sí. No le van a decir que mira, el vermis le pueden decir, miren, ¿cuál es la estructura del cerebro? Se relaciona con qué cosa, con esto. Ahora nosotros vamos a estudiar más adelante patologías que afectan el tracto dorsal, como vamos a ver ahí deficiencia de B12, que ya ustedes vieron eso. También vamos a ver ahí otra patología afecta el tracto dorsal, la tabla dorsal, y que es una complicación de sífilis. Vainas que ustedes vieron en micro, por ejemplo, y que vieron en bioquímica. Ustedes en bioquímica vieron deficiencia de B12 y en micro vieron la complicación de sífilis terciario, ¿verdad que sí? Digo, no llegaron a sífilis porque la sífilis no es una bacteria. Es un treponema. Eso es una leptospira. No es leptospira. ¿Cómo que se llaman? EBLT. ¿Cómo que se llaman eso? Borrelia, leptospira y treponema. ¿Qué son esas tres seres vivos? ¿Qué tipo de ser vivos son la borrelia, la leptospira y el treponema? Espiroquetas, algo así. Sí, las espiroquetas. Yo me acuerdo porque son como el sándwich BLT. ¿Sabes lo que es un BLT? No. Un BLT es un sándwich que tiene bacon, lechuga y tomate. Eso lo venden en muchos lugares. Ahora me entero, se llama así. ¿Y cómo tú lo pedías? Dame un sándwich de bacon, lechuga y tomate. Un bacon ¿Dónde es eso? No, pero no tiene queso, no tiene carne, nada. Tiene bacon, lechuga y tomate y ya. Eso es muy gringo, ¿eh? Un sándwich con bacon de carne, eso no puede ser más gringo de ahí. Bueno. Vamos a ver. BLT. Mira, hasta aquí. No puse el sándwich. Pero así que yo me acuerdo de las espiroquetas. Son esas 3. Si es un bien. Ni idea, se llamaba así. Cómetelo un día para que tú veas. Eso lo venden en pile lugares. Digo, o lo hacen en tu casa. ¿Cómo dijiste que era bacon? Bacon, lechuga y tomate. Oh, okay. Es un sándwich bueno, lo pueden hacer. Mira, le ponen mayonesa al pan de abajo. Y primero ponen la lechuga, luego ponen el tomate y luego ponen el bacon. Es importante el orden, ¿eh? Sí, porque si tú no le pones mayonesa, no crea una capa hipofílica, ¿verdad? Que repele el agua de la lechuga. Y si no pones la lechuga, entonces no repele el agua del tomate. Entonces te va a poner pan mojado. Y tú no quieres eso. No. ¿O sí? No. Y que yo me lo como con sopa. Entonces aquí tenemos... Oh, claro. ¿Qué estructura estamos viendo ahí? El cerebelo, ¿verdad? No me importan esas capas, no me importan nada de eso que nos enseñaron en neuro, nada. Aquí tenemos los ganglios basales, pero ahora lo tenemos en un esquema aquí que se ve más bacano. Se fijan ahí, me pueden decir
¿qué serían esas estructuras que estamos viendo ahí? La letra A. Núcleo caudado. El caudado. Ve, diablo, y nada más lo viste una sola vez, ya te lo sabes. Bien ahí. Las vainas blancas que están en el medio, la cápsula interna. Bien. Y esos tres núcleos que están ahí, A, B, C y D. Lenticular. Y Sería el B. El C, el medio. Y el D no sé. El hipotálamo. Aquí otro corte, ahí lo ven. Lo que pasa es que este es un corte coronal y este es un corte axial. O sea, este yo lo estoy viendo, yo estoy atrás del paciente. Miren el tallo encefálico aquí donde está. ¿Se fijan? Sí. Y este estoy desde arriba o desde abajo, lo estoy mirando. Entonces aquí se ve mejor porque ahí tenemos el caudado, aquí tenemos el globo pálido, bueno, el putamen, todo eso. No, el lenticular, sorry. Este es el putamen y este es el globo pálido. Y todo esto que está aquí es el tálamo. Aquí se ve mejor, ¿verdad? Por supuesto. Claro, no se lo van a enseñar así, le van a poner una imagen de mierda, le van a poner una vaina así. Ahí es blanco y negro. Como son las imágenes, ¿verdad? Porque cuando tuvo un paciente, te enseñan un esquema de todo, de que mira la lesión del paciente, ahí, de que el paciente tiene una lesión aquí. Ellos deberían. No, hay tú de imágenes que se ven bien, lo que pasa es que a nosotros no nos importa esa vaina. Después que tú aprendes, mira, si ya tú lo aprendiste a ver ahí. Después que tú sabes ver lo feo, ya tú sabes ver lo bonito. Sí, no, y es que estas imágenes son muy buenas. Esas son una imagen muy buena. Uno porque la ha visto mucho, pero si una gente la ve de primera instancia no se ve tan buena. No, hay que explicar primero lo que uno está viendo. Porque ustedes lo ven ahora porque yo se lo expliqué después. Porque si ustedes no saben los nombres de esa vaina, ¿cómo ustedes saben qué es eso? Eso yo no me lo sabía tampoco. Yo fui aquí, yo entré a esta vaina y me puse a apoyarla. Y a darle, ¿dónde está? Bueno, ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Me mandaste el cosa ese hoy. Ah, sí, porque me acordé que vaina, pero no hubo alguien ni que, no te preocupes, tú eres de la mía, yo te lo mando. ¿Qué fue que te dijo? Sí, Adni me dijo eso ayer, pero se durmió porque que tú sabes que ella está fuera de horario cogiendo la clase. Sí, no, pero está bien. Ok, seguimos. Ok, esto no tienen que aprendérselo. Estas son la regulación del movimiento con las vías dopaminérgicas. Esto es neuro, es un temazo, aquí no importa. Aquí nada más tienen que saberse una vaina. Hay un núcleo que se llama núcleo subtalámico. Daríl, ¿se llama núcleo subtalámico porque está abajo del tálamo? Sí, mírenlo ahí. Bien. ¿Por qué es importante eso? Es importante por dos cosas, porque vamos a ver alteraciones de patología que afectan ahí, como el hemibalismo, y también ese va a ser el lugar de tratamiento definitivo para el Parkinson. A los pacientes que se les da todo el tratamiento de farmacológico del mundo de Parkinson, que más adelante lo vamos a ver, con los fármacos que inhiben la degradación de dopamina, con los elevadores de dopamina, toda esa gente. Pero si nada de eso se puede, hay un tratamiento definitivo que yo por suerte tuve la oportunidad de ver un paciente con eso puesto, que se llama Deep Brain Electric Stimulation, que es yo qué. Una vaina en que le ponen un electrodo y le dan estímulo eléctrico desde la cabeza. O sea, le meten un cable en el capo que le da, es como si fuera un desfibrilador. Pero en vez del corazón. Eso parece terapia electroconvulsiva. Bueno, es básicamente eso, pero dirigida a una parte específica. En vez de los cables, ponértelo en el cuerpo, te lo entran directamente al núcleo subtalámico. Y si yo en el núcleo subtalámico, por ejemplo, si yo, miren lo que hace el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico estimula el globo pálido interno. El globo pálido interno, a su vez, inhibe el tálamo. Bien. Okay. Y el tálamo hace movimiento. Entonces, básicamente, si yo estimulo el núcleo subtalámico, estoy inhibiendo el tálamo. ¿Entienden eso? Sí. Si yo positivo aquí. No, por favor, repite. Si yo estimulo el núcleo subtalámico, el núcleo subtalámico estimula al globo pálido interno.
El globo pálido interno inhibe el tálamo. Daril, por ahí una forma entonces, la inhibe. Sí, porque está el globo pálido externo que estimula. Porque el globo pálido externo inhibe el subtalámico. Es un poquito complejo eso, no tienen que aprendérselo. Si quieren se lo aprenden, pero yo le digo que no, ¿eh? Bueno, cambio de 2000 entonces. ¿Entiende lo que le digo? Sí. Es como, mira, si es externo, estimula el subtalámico. Por eso le digo, apréndanse lo que hace el subtalámico. Si ustedes se aprenden lo que hace el subtalámico, va a ser fácil. O sea, mira lo que yo entendí. Yo entendí que tú estimulas el subtalámico que estimula al globo, al pálido interno. Ajá. Entonces se bloquea la señal para el tálamo. Y entonces el del medio, que es el glóbulo pálido externo, bloquea el subtalámico. ¿No es Y, eso? ajá, y entonces como si el subtalámico no se activa, no bloquea el tálamo, entonces sí hay movimiento. Exacto. Bien. Una forma para que se vea más fácil eso que ustedes hacen así, miren. El globo pálido interno. Globo pálido externo. Entonces, ustedes hacen así. Positivo, eso es movimiento. O sea, que inhibe. O sea, que cuando tú inhibes, no va a tener movimiento. Sorry. Y el otro, el que estimula, de estimular, entonces sí va a tener movimiento. Lo único que es más, así es la forma fácil de explicarlo, pero en realidad es porque va del externo, inhibe el subtalámico. Como el subtalámico está inhibido, no estimula al interno y el interno entonces no bloquea el tálamo, entonces el tálamo está desacatado moviéndose. Cosas importantes entonces, el tratamiento del Parkinson definitivo es ahí. Y hay personas que tienen patologías con ese núcleo subtalámico que es el hemivalismo, o sea, es un lugar donde ocurre una patología y es un lugar donde se da el tratamiento definitivo de Parkinson. ¿Está bien? Eso es lo único que tienen que aprenderse de ahí. Ya estas dos cosas que tenemos aquí, este es el globo pálido, ¿verdad? Las dos partecitas, el putamen y todo eso forma el globo lenticular. Por eso yo le dije que no tienen que aprendérselo tal cual y que apréndanse el subtalámico y ya eso es lo que le van a preguntar. Ahora, si les sale una pregunta de que cuál vía de esta, que si inhibe, que si estimula, por lo menos nunca he conocido a nadie que le ha salido eso y eso es algo que es fácil de aprenderse, de verdad, pero hay como que uno tiene que durar un rato ahí como para llegarle. Pues parece como, ustedes saben qué parece eso, eso parece como una vía endocrina pero más compleja. O sea, es lo mismo, la forma más fácil de hacerlo, ustedes lo ven, la directa, movimiento, la indirecta. Entonces, ¿dónde se verían los ganglios basales? ¿Dónde están los ganglios basales ahí? Que hay uno, que hay otro, en cápsula interna y tálamo. Fíjense que todo lo que hemos visto ahora están normal las estructuras. Más adelante vamos a ver dónde va a haber infarto, dónde va a haber isquemia, dónde va a haber sangrado, esas estructuras. Esto no. Entonces, vamos con las patologías del movimiento. Vamos a comenzar con la más famosa de todas. Aunque no sé si ponerle... o no, espérense. Hay otra cosa que yo quiero que ustedes se la aprendan para mañana. Déjenme enseñarles, porque se la voy a enseñar ahora, antes de entrar a patología esta de aquí, que son vainas normales de anatomía, porque esto es patología nada más. Déjenme buscar el first aid, un segundito. Hello.
Esto. Yo les voy a enseñar una forma, la que yo utilizo. Ustedes si quieren utilizan esa, si no se inventan una. Y si es más bacana que la mía, la comparten conmigo y así. Entonces, miren, esta es una de las únicas cosas que quizá ustedes aprendieron en anatomía, pero ya se le olvidó, ahora tienen que aprender la nueva, que son los agujeros del cráneo, por dónde salen. ¿Por qué? Porque ellos se lo van a preguntar a ustedes. Bien, hay algunos que son fáciles, ¿verdad? Vamos a sacar los que son fáciles. Lo que el nombre del agujero te dice exactamente lo que sale por ahí. Este es donde sale el olfatorio, ese no lo sabemos, que es la lámina cribiforme. ¿No? Sabemos que por ¿Cómo? la lámina cribiforme es por donde sale el par craneal primero. Sí, sí. En el canal óptico sale, ¿verdad? El óptico. En el meato auditorio sale el que tiene que ver con la audición. En el canal del hipogloso, adivinen cuál sale. El hipogloso. El hipogloso. Entonces, eso nos deja con unos cuantos que no sabemos por dónde salen. Eso es lo que no tenemos que aprender. Ya esto no lo sabíamos antes, ¿verdad que sí? Porque el nombre ayuda. Entonces nos queda con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coño, pero de 12. Y ya de 6, mira, está bien. No sabemos casi la mitad. Está bueno. Y todavía no hemos estudiado el tema y no sabemos la mitad. Vamos de robo. Ok. Entonces, quiero que relacionen lo de la visión, andan juntos. Por eso, en la fisura orbitaria superior, le van a poner la inferior en alguna pregunta, pero es la superior, ¿eh? Ok. Va a salir los 3 que tienen que ver con los movimientos de los ojos. Dice orbital, de la órbita, movimientos oculares. ¿Se ubican? Sí. Ok. Entonces, después nos quedan el foramen rotundum, oval y espinoso. Si ustedes quieren, espérense, que aquí hay una vaina. Sí, en la fisura orbitaria superior también sale la rama del trigémino que tiene que ver con la visión, por lo menos con la parte sensitiva, no con la parte motora, alrededor del ojo, que es la rama oftálmica del trigémino, ¿lo ven? O sea, que tiene que ver todito con eso. Sí, me acabo de ver. Ellos ponen esa mnemotecnia, pero yo no necesitaba mnemotecnia por esa, yo me acordaba con todo lo que tienen que ver con la visión, y después yo lo que hacía era que escribía ROS. ROS con 2S es una tienda gringa que a mí me gusta porque venden muy barato, pero con una sola S es lo que me ayuda a mí a acordarme que ya yo gasté el B1 en la parte de fisura orbitaria superior, entonces yo aquí tengo B2, aquí tengo B3 y después lo otro que es la arteria, que es la arteria meningia media. Esa arteria es importante porque se daña en una patología específica, en el hematoma epidural. ¿Se ubican? O si quieren Sí, sí. utilizan esa que están ahí. Que No, por vamos donde bien, vamos bien. La tuya Como tú me lo estás gustó más, explicando, el nos rock gusta. de la tienda. también está esta que Standing Room Only, que ahí es como te dice exactamente por dónde salen toditas las trigéminos. Te dice que es por Standing Room Only, ¿verdad? La superior, P1, la fisura orbitaria superior, rotundum y foramen oval. Esa también le puede funcionar. Ese es bueno, ustedes usan cualquiera de las dos. Pero simplemente buscando una forma para aprendernos estas 4 cosas que están ahí, porque son las 4 que tenemos que aprendernos. Porque son las 4 que son difíciles, básicamente, que no tenemos con qué relacionarlas. Bueno, ya está como que tenemos con qué relacionarla, ¿verdad? Esta es, pues ya ustedes vieron. Las otras, entonces, ustedes vieron que por el auditor, por el meato auditorio interno está el vestíbulo coclear, por ahí también está el facial. O sea, esos dos gente van juntas.
Y como ustedes se fijaron, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando del facial? Que tenía una ramita que era la extensora del tímpano, que tenía que ver con la audición. Sí. Ahí lo relacionan ahí. De qué diablo, suerte que está esa vaina ahí. Por el foramen yugular, aparte que sale la vena, ¿verdad? Salen los otros que nos quedan, todos los otros. Listo. El 9, el 10 y el 11, ¿ya? Porque ya el 12 lo habíamos sacado por aquí. Y ya el 8 lo habíamos sacado por aquí. Entonces, ¿qué nos queda para llegar al 12? Nos queda el 9, nos queda el 10 y nos queda el 11. Ari, pero ¿y el foramen magnum? Ay, ahí sale un chin del accesorio, pero no, también sale por aquí. Entonces, básicamente, Daryl, entonces básicamente nada más tenemos que aprendernos eso. Y hay dos mnemotecnias, la que tú hiciste y la que da el Fersey. O sea que, listo. ¿Creen que se lo saben ya? Gracias a Dios. Que sí. Ok, cuando salgan preguntas, entonces ahí ven. Pero se fijan cómo podemos convertir algo complejo en algo más simple. Yes. Nada más buscarle el enfoque y buscar cómo con qué relacionarlo. Porque también ustedes, esta es una clase que a la mayoría cogió esta clase y tuvo que aprender esto para pasar neuro. Bueno, tuvo que embotellarse porque uno no se sabe esa vaina. Yo no me lo sé. Yo me acuerdo cuando vengo a dar esta clase y digo, ay, mira, sí, es verdad. Ay, me acuerdo. Es algo fácil porque tú lo has leído un par de veces, pero es un conocimiento importante, pues se lo van a preguntar. Hay que leerlo un par de veces. Sí, pero ya tú viste que si tú te aprendes esto, mira, si te aprendes eso que está ahí, ya te lo sabes todo. Los otros tienen el nombre de la vaina que sale. Claro, hay que hacer las relaciones, porque por ejemplo, es fácil hacer la relación de que estas dos gentes están juntas y que tienen que ver, sí, ¿verdad? Por lo que explicamos anteriormente. Y pero también desde el punto de vista anatómico, ustedes se fijaron que salen uno al lado del otro ahí. Uno ahí, después del otro ahí mismo ahí abajo, ¿se acuerdan? Que son laterales los dos. Sí. ¿Qué otra cosa? Ok. Miren aquí, lo mismo que estábamos enseñando. Espérate, páralo ahí que para ver uno que se ve, que no me acuerdo de ahorita. La sustancia negra. Ya, puedes seguir. Ok. Ustedes saben la división de los lóbulos y toda esa vaina. ¿Con qué tiene que ver más o menos cada uno? El frontal tiene que más ver con la parte motora y con la parte de los que nos diferencian a nosotros como humanos de los otros animales, como la intuición, el pensamiento, la habilidad de cálculo, toda esa vaina. Por eso es que cuando ustedes vean que las personas tengan una alteración estructural en el lóbulo frontal, van a tener problemas motores, principalmente de las extremidades inferiores, y también problemas en el comportamiento. Cuando digo en el comportamiento es que no se van a saber comportar de manera adecuada. Van a hacer comentarios inapropiados, van a tener mucho líbido, esas cosas. El temporal básicamente con la audición, y también es el lóbulo que donde ocurren como más actividad eléctrica desde el punto de vista de convulsiones. El occipital con la visión, el parietal con la parte sensitiva. Pero vamos a ver eso cuando estemos viendo los tumores y las demencias, no específico. Entonces, ¿por qué fue que me vine para acá? Pues quería explicar unas cuantas cosas de anatomía antes de entrar a la patología. Creo que ya esas son todas las cosas de anatomía. Porque lo otro que vimos fue la parte vascular, que ya la vimos. ¿Entendieron dónde vienen los vasos sanguíneos y toda esa vaina? Yo sé que ayer lo vimos por arribita, pero ¿se acuerdan? Sí, Yo les dije, o sea,
Está bien, cuando estemos viendo la patología de eso, los strokes, nos vamos a ir para atrás. Vamos a ver entonces la enfermedad, como estamos hablando de vaina de movimiento, para seguir ahí. Entonces, enfermedad de Parkinson. Eso que nosotros vemos ahí, supone que es la sustancia negra. Supone que es una célula con dopamina, pero tiene poca. Por eso se ve más clarita. Entonces, Parkinson, ustedes recuerdan básicamente los trastornos del movimiento que tiene. Parkinson tiene un tipo de tremor que yo creo que debería yo hablar. Bueno, vamos a hablar de los tremors. Ya hablamos del de intention tremor, ¿verdad? El de Parkinson es el peer rolling tremor, que es cuando la gente se encuentra en descanso. También se llama resting tremor. Y la gente, para disimularlo, lo que agarra es que se pone a hacer algo con la mano. Una de las cosas es que coge la pastilla y se pone a jugar con ella. O algo. Ese es otro tipo de tremor y es característico de Parkinson. Este es resting tremor, cuando la gente no está haciendo nada. Y ellos para disimular cogen cosas. Rigidez. ¿A qué se refiere con eso? Al iniciar el movimiento, los pacientes de Parkinson van a tener rigidez para iniciar el movimiento. Y lo van a hacer como si fuera, yo no sé cómo se llama eso en español, pero es cogwheel, como si fuera una, ustedes han visto como estas mecedoras o estas sillas de playa que tienen como una vaina que tú le pones el espaldar al nivel que tú quieres. Que Sí. tú la puedas acostar en algunos ángulos, pero no en todo, porque no, tú sabes hasta dónde llegue la vaina, donde cae el soporte. No sé si me entienden. Un cherlón. Exacto, que el movimiento de los pacientes con Parkinson es como que muevan un poco y después está duro, mueven un poco y después está duro. Eso se refiere a esa rigidez. Bradiquinesia, movimientos lentos. A un paciente con Parkinson tú le dices párate y él no se va a parar de una vez, sino que vaya al pasito a pararse. Inestabilidad postural, ¿verdad? Principalmente eso es importante, porque uno de los problemas con los pacientes de Parkinson es que se caen. Y recuerden que por lo menos desde el punto de vista ético, si un paciente mayor se está cayendo mucho en tu casa, eso puede calificar como maltrato, porque cuando tú vives con tu familiar, si es mayor, una de las cosas que tú tienes que hacer es garantizar su integridad física y no sé qué va. Entonces, es importante por ahí. Entonces, si usted ve a un paciente que parece Parkinson, es Parkinson. Parkinson es el trastorno del movimiento más común en Estados Unidos y está asociado con algunas demencias, como la de Lewy body demencia que vamos a ver más adelante. No es que Parkinson causa demencia, Parkinson no es una demencia. Parkinson es un trastorno del movimiento. Ahora, hay un conjunto de patologías que causan la misma presentación clínica que Parkinson. Ese tipo de patología que causa eso le llama patología que causan parkinsonismo. Pueden ser patologías causadas por un efecto adverso de un fármaco, como por ejemplo, la fisiopatología del Parkinson es que falta dopamina, ¿verdad? Por la razón que sea. Y el tratamiento está orientado a eso, a suplir la dopamina que falta. La dopamina, aparte tiene que ver con el movimiento, también tiene que ver con el estado mental del paciente. Si tú tienes mucha dopamina, eso estimula demasiado el cerebro y desde el punto de vista psiquiátrico causa alucinaciones. Por eso es que las patologías que se caracterizan por tener las alucinaciones, como por ejemplo la esquizofrenia, el tratamiento son antagonistas de dopamina. Por lo tanto, los antagonistas de dopamina, ¿verdad? Inhiben la dopamina, pueden causar parkinsonismo. ¿Tiene sentido eso? Sí, por supuesto. Claro, ustedes como estemos viendo esos fármacos, ustedes van a ver ahí la risperidona, el haloperidol, esa gente, pueden causar eso. Una con sustancia negra, otra sin sustancia negra. Bien. Le van a preguntar, le van a enseñar que mira cuál es esta zona, le pueden poner, si es un NVMe, le pueden poner una imagen así mismo como esta. Y decirle en qué estructura ahí. Yo recuerdo que me salió una imagen así, que era un vaina de fresco. O sea, una vaina, no era un esquema, era una vaina simple. Aquí tenemos otra, Huntington. ¿Ustedes recuerdan en bioquímica de esta patología? Que eran de que una vaina de expansión de trinucleótido, esto.
Sí. Que habían Sí, otras también que sí, tenían esa misma sí. vaina. ¿Se acuerdan cuáles eran? CTG, que es Friedrich's ataxia, y hay otra que no me acuerdo. La CGG, CGA, no me acuerdo. Yo sé que son 3 tan juntas. Huntington, Myotonic distrofia, Friedrich y Fragile X. Así que yo me acuerdo. La de Try Hunting My Friend X, es una mnemotecnia que está ahí. Y también hay otra forma, o sea, yo creo una forma para saber cuál es la que está, la trinucleótida y que está repitiéndose. Yo creo que era así. Huntington. Fíjense que el que se repite es el del centro. Entonces, en Huntington tenemos A, como está ahí, se fijan. Sí. En la myotonic dystrophy ese ¿Sabes que que... no lo había pensado así? Ah, no, eso fue una tarde que yo me senté ahí a hacer esa vaina. Eso no está en ningún Yo lado. me lo aprendí la 3, la que son y ya. ¿Puedes volver a explicar eso, por favor? Ah, que yo me sentí una tarde para acordarme cuáles eran las que estaban esas, porque tuve que aprendérselo. Entonces yo utilicé la mnemotecnia que está en First Aid, que es Try Hunting My Friend X. No sé si se acuerdan de eso. En First Aid ahí. Ya me Pero lo de acuerdo Try eso. Hunting My Friend es que try, ¿verdad? Sí. De trinucleotide expansion repeat. Try hunting, de Huntington, my friend ex. Es como trata de cazar la ex de mi amigo, o los huevos de mi amigo, como tú quieras. ¿Verdad? Try hunting my friend ex. Este no me importa, porque este es lo que nos dice la patología. Entonces aquí yo escribí esta palabra mal escrita, que es como attack. Y eso cuando en el examen yo lo escribí así mismo, yo sabía que si era Huntington, yo sabía que yo iba a ver mucho así. Si era Myotonic, yo iba a ver esta, iba a ver así, o uracilo, ¿verdad? Si es GUG. Sí. Si era Friedrich, iba a ver G, A, tiene 2 A, y si era Fragile X, iba a ver G, A, la que cambia la del medio. Y la última A si es Fragile X, si es Friedrich. Daryl, pero toditas tienen que ver con problemas de movimiento, Huntington, Myotonic distrofia y Friedrich ataxia. Oh. Y Fragile X, seguro que no caminan bien tampoco. No. Pero apréndansela bien, esa es mi forma. Si ustedes la utilizan, bien, si no, se inventan una. En fin, esa es la fisiopatología. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Lo vieron en bioquímica, esa es la patología Huntington. Aquí lo que tenemos que completar es con qué afecta. Afecta el caudado. Bien. Y una de las características es que no hay acetilcolina y no hay GABA. Ok, entonces vamos a ver. No hay acetilcolina, hay problemas con la memoria. No hay GABA, no hay regulación del movimiento. Hay movimiento en exceso. Por eso la gente con Huntington se mueve de más. ¿Entienden? Fíjense que ya aquí tenemos una patología que afecta a la producción de dos neurotransmisores. O sea, que es un trastorno del movimiento y también puede causar demencia. Sin embargo, como vieron Parkinson, el problema de una mera con dopamina. Pero hay un cuadrito en el per se ahí que también tienen que aprendérselo, déjenme enseñárselo. ¿Qué es los neurotransmisores relacionados a qué patología?
Pero yo creo que ustedes han visto ese cuadrito. ¿Saben cuál cuadrito que yo digo? Yo creo que yo sí. Aquí, es ahí arriba que está. Sí, está ahí, está ahí. Está por ahí adelante. Yo no sé dónde está, pero está ahí adelante. Yo creía que estaba como aquí arriba. Era. Parece que está aquí abajo. Entonces tengo que ponerlo más chiquito. Pero ahí, Lo pasa, exacto. ahí tienen. Cuando le expliquemos todo, nos devolvemos aquí. Pero fíjense que aquí también hay trastornos psicológicos y psiquiátricos. Bien. También tienen que aprenderse dónde se producen esos 5 neurotransmisores. Yo tengo una forma de acordarme también para eso. Es una mnemotecnia para eso. Pero es importante que ustedes hagan la suya para que eso lo aprendan. Pero le pueden preguntar, mira, esta patología te va a decir, hay una patología donde esta vaina está aumentada o está disminuida. Te pueden decir, la fisiopatología, por ejemplo, de Huntington o de Alzheimer, que la acetilcolina está bajita. ¿Dónde se produce el neurotransmisor que está disminuido ahí? Te van a poner estas 5 opciones. Y tú tienes que saber que la acetilcolina se produce en el núcleo basal del Mendel. El GABA, el núcleo accumbens, que la norepinefrina, el locus coeruleus, que la serotonina, el RAF. ¿Entienden? Sí. Tienen que aprendérselo eso. Donde se produce la patología asociada. Ya ahora hay algunas que van a tener sentido, porque de que usted vea, por ejemplo, vainas que tengan que ver con demencia, o vainas que tengan alteración del movimiento, tú vas a decir, cónchale, pero mira, en Huntington debería estar bajito, porque ahí la gente se está moviendo mucho, y la gente con ansiedad se mueve mucho. Coño, como que me va haciendo sentido esta vaina. Ok, sigue. La dopamina yo leí por ahí que una vaina que de la felicidad, la gente que está loca para feliz en la calle. Entonces, por ejemplo, en patologías como la depresión, la dopamina va a estar bajita y la esquizofrenia va a estar alta. ¿Has visto un loco triste? No. Entonces, como que ustedes lo van mirando y le van haciendo sentido. Lo otro, cuando uno vaya leyendo el tema. Hice ese ejemplo de esas dos porque no las vamos a ver por ahora. Donde ustedes tienen que enfocarse es esto de aquí. Dale, el problema fácil, ahí hay menos, nada más hay que aprenderse este. Esta no está asociada con nada y esta solamente está asociada con pan. Ah, no, pues mira qué fácil. Claro, porque no hacen nada aprendiéndose todo eso ahora. Cuando lleguemos allá, entonces ustedes complementan y le meten este pedazo de aquí. Ahora, lo que sí quiero que se aprendan para ahora es, bueno, para mañana, esto de aquí, así. Que se aprendan también los agujeros, eso. Entonces aquí, ¿por qué se caracterizan estos pacientes? Porque tienen corea, depresión, que es la principal causa de muerte, demencia y agresión. Es autosómica dominante y tiene un fenómeno genético que se llama anticipación, que es que a los familiares de la generación que viene después de los portadores principales se presenta la manifestación clínica en edad más temprana. El papá lo tuvo a los 40, el hijo lo va a tener a los 30 y el nieto a los 20 y así. Eso es anticipación. Estos son los otros trastornos del movimiento. Vamos a explicar básicamente lo que son cada uno, aunque la definición ahí lo dice, ¿verdad? Atetosis, movimiento lento, problema con los ganglios basales. Corea es todo lo contrario, movimiento muy grande. Recuerden que en Corea tenemos solamente 2 patologías, Huntington y fiebre reumática. Distonia, ese término lo vamos a utilizar para todos los movimientos involuntarios que ocurren por contracciones, ¿verdad?, musculares. Esto más en el escenario de intoxicaciones por fármacos que producen distonias. ¿Cuáles son esos fármacos? Los fármacos que son
antidopamínicos. Por ejemplo, el trastorno de la esquizofrenia. Ellos causan distonias. Vamos a ver ahí como efecto adverso esos fármacos. Vamos a ver diferentes tipos de distonia. Desde un blefaroespasmo, una tortícoli, hasta una hipertermia maligna. O sea, puede ser tan leve como un blefaroespasmo o tan malo como una hipertermia maligna y matar. También estos son una causa común de estas distonias, son presentaciones en los hospitales que los pacientes van con síndromes extrapiramidales, o sea, con contracción de los músculos de manera involuntaria, principalmente con la lengua. Ustedes nunca llegaron a ver uno así, que iba con la lengua afuera, que no podía entrarla, y fue una chamaquita que se bebió la pastilla de la mamá que tiene esquizofrenia. Es un escenario clínico, por ejemplo. Si ustedes ven que un niño llega con el cuello doblado por un lado, que no lo podemos ver, con la lengua afuera, piensen que, y claro, miren la historia de la mamá, si tiene un trastorno psiquiátrico, entonces piensen que es una distonia. Lo vamos a ver cuando estamos viendo otros fármacos, simplemente ahí. Essential tremor, ya ustedes se fijaron que nosotros hablamos de el intention tremor con el cerebelo, que es cuando tú intentas coger algo. También vimos el resting tremor en Parkinson, y ahora tenemos el essential tremor. Este es el que le pasa a la gente cuando están ansiosos. Cuando una gente se pone nerviosa, por ejemplo. Muchas veces varias personas de la familia lo tienen, la gente utiliza alcohol para eso, o se utiliza beta bloqueante. Este es cuando la gente se pone nerviosa. Ustedes nunca llegaron a ver a un compañero que se iba en una exposición y se ponía nervioso y adelante. Bueno, este es el que le da a la mayoría de la gente, se trata con alcohol o con beta bloqueante. O los pacientes, no que se trata con alcohol, los pacientes van a decir, a mí me da, pero si yo tomo alcohol, me da menos. Porque recuerden que cuando un paciente tiene un síntoma, una de las preguntas que se le hace, what make it better, what make it worse. Entonces, alcohol make it better. So, eso. Hemibalismo, ya eso lo explicamos. Intention tremor, también lo explicamos. Resting tremor, también lo explicamos. Y mioclonus es después que uno hace una contracción muscular, después que uno le estimula, por ejemplo, desde el punto de vista de un reflejo. Imagínense que están buscando reflejos rotulianos. A uno le da, ocurre la contracción muscular. Si la contracción muscular ocurre de nuevo, luego de usted darle, sin usted darle, entonces eso es un mioclonus. Ahora, en el escenario clínico, a nosotros nos interesa compararlo con el hipo. Y que el hipo, según ellos, está asociado a anormalidades metabólicas, renales y hepáticas. Bien, pero ahí tenemos todos los otros tipos de trastorno del movimiento. ¿Y con qué patología asociada? El único que nos faltaría a nosotros, ok, ya lo vimos. Mira aquí, subtalámico, esto lo explicamos ahorita, esto lo explicamos, distonia la vamos a ver más en detalle, los diferentes tipos, porque tan aguda, o sea, usted va a ver en su clasificación. Corea ya lo vimos, bueno, sí, ya vimos todo eso. Entonces yo creo que, déjame ver, sí, vamos a dejarlo de aquí. Para mañana se contesta. Yo creo también, yo creo. Sí. Que ya, que ahí. Ella está bueno. Estamos pensando mucho para tener más algo. No, sí. Vamos a dejarlo hasta ahí, está bien. Nada, pasemos el resto de la noche y nos vemos mañana. Yo estoy mirando. No. Nada. Adelante, bye, pasemos el resto de la noche.